En el piso más alto de un rascacielos, donde la ciudad parece rendirse al poder del dinero, un millonario acomodaba su lujoso reloj de $50,000, mientras miraba satisfecho su imperio por la ventana. Justo en ese momento, la puerta de su oficina se abrió y entró una niña de apenas 12 años, de mirada serena y caminar firme. Sin pedir permiso, se plantó frente a él y, con voz clara, le dijo: «Hablo 12 idiomas». El millonario soltó una carcajada burlona, subestimando a la pequeña con un gesto de desdén. En su mente, solo estaba perdiendo el tiempo con alguien sin importancia. Sin embargo, no imaginaba el impacto que tendría aquel encuentro en su vida. Enrique Márquez era el nombre que todos pronunciaban con un toque de temor y admiración en el mundo de los negocios. Desde su despacho de paredes de mármol y acabados en madera importada, todo en su entorno era un monumento a la opulencia. La alfombra persa bajo sus pies, los cuadros de autores reconocidos en las paredes y el aroma a café colombiano recién molido componían una atmósfera exclusiva, casi intocable. Los ventanales ofrecían una de las mejores vistas de la ciudad, y él solía contemplarla como si todo aquello le perteneciera. No solo era uno de los empresarios más influyentes, sino que había forjado un imperio a fuerza de negociaciones agresivas y un instinto natural para los negocios. Su escritorio estaba repleto de contratos millonarios, gadgets de última generación y una pequeña colección de joyas y estilográficas como trofeos de sus victorias. Para Enrique, la humildad era una palabra extranjera. Su rutina era altiva, marcada por órdenes escuetas, saludos fríos y una agenda saturada de reuniones donde él siempre tenía la última palabra. Veía a quienes le rodeaban como escalones en su ascenso, ignorando las historias y talentos de aquellos que consideraba insignificantes. Su seguridad rayaba en la arrogancia. Entraba en cualquier sala sabiendo que todos girarían la cabeza, acostumbrado a que su sonrisa bastara para intimidar o su silencio para sentenciar. Cuando cruzaba la oficina, lo acompañaba un séquito de empleados atentos a satisfacer cualquiera de sus caprichos. Nadie se atrevía a contradecirlo, y menos aún a retarlo. Sus días eran un despliegue de poder, rutina perfectamente calculada, y su mayor preocupación era mantener ese frágil castillo de superioridad en pie. Jamás se había detenido a pensar cuánto poder puede ocultarse tras la sencillez de alguien como aquella niña, cuyo valor no se medía en títulos ni relojes caros, sino en algo mucho más profundo. La niña, en contraste con el esplendor que la rodeaba, parecía desentonar de manera intencionada. Su ropa era sencilla, una blusa blanca y una falda azul perfectamente planchadas, zapatillas gastadas pero limpias y una mochila pequeña colgando de un solo hombro. Su cabello oscuro recogido en una trenza mostraba disciplina y cierto aire de inocencia, pero sus ojos lo desmentían. Tenían un brillo agudo, curioso y seguro, como si estuviera acostumbrada a observar el mundo desde una perspectiva distinta. Sus movimientos, discretos y precisos, transmitían serenidad, y la forma en que sostenía la mirada de Enrique no era desafiante, sino serenamente firme. Él no podía saberlo, pero ante sí tenía a alguien que, pese a su corta edad, conocía el peso de las palabras y la importancia del silencio. Hasta su postura al sentarse, recta, con las manos en el regazo y una sonrisa apenas insinuada, denotaba una educación exquisita. No había temblor en su voz ni inseguridad en su actitud. Era la encarnación de una confianza adquirida, no de arrogancia, sino de certidumbre propia. Si Enrique la veía como una niña insignificante, ella no parecía inmutarse ante el menosprecio. Observaba cada detalle del despacho, los gestos de Enrique, el tic nervioso de sus dedos sobre el escritorio, la manera en que acomodaba su reloj, como si todo fuera parte de un código que supiera descifrar. Aunque no lo demostraba, su presencia irradiaba una autoridad silenciosa, algo casi inquietante para alguien tan acostumbrado a dominar todas las situaciones. Nadie habría imaginado que tras esa imagen de modestia se escondía una historia que transformaría el destino del propio Enrique Márquez. En cuanto la niña afirmó que hablaba 12 idiomas, Enrique soltó una risa seca, ladeando la cabeza y mirándola como si acabara de escuchar un chiste absurdo. ¿12 idiomas?, dijo, alzando una ceja con ese tono paternalista que usaba para desacreditar a sus interlocutores más débiles.
¡Qué impresionante, señorita! Yo apenas hablo dos, pero con los millones que tengo no me ha hecho falta aprender un tercero. Mientras hablaba, giró su muñeca para exhibir su ostentoso reloj dorado hacia la luz, como si aquel objeto fuera en sí mismo una respuesta definitiva acerca de lo que realmente importaba en la vida. Dime, ¿y en cuántos idiomas sabes pedir un café?, añadió con una sonrisita burlona y dirigiendo una mirada irreverente a sus asistentes que no se atrevieron a mostrar reacción alguna. La niña, imperturbable, replicó: «Pedir café es lo más fácil del mundo cuando escuchas antes de hablar, aunque no conozcas el idioma». Sus palabras cayeron suaves pero firmes, casi como una lección involuntaria. Enrique, sin embargo, no concedió ni un mínimo crédito. «Tal vez deberías preocuparte por aprender algo más útil. Aquí los negocios se cierran con astucia, no con palabritas bonitas». Se inclinó hacia ella y chasqueó los dedos, como dando por terminada la conversación. «Tengo juntas importantes, niña. Eres libre de mirar, pero no estorbes». Con un gesto indiferente, volvió la atención a su ordenador, ajustó una pluma de colección y deslizó unos papeles costosos sobre el escritorio. Para él, aquel instante ya estaba olvidado, consumido por la prepotencia y el brillo de su propio mundo, ajeno al significado real de la seguridad que veía en los ojos de aquella niña. La escena se impregnó de una tensión sutil, dos mundos enfrentados, en un silencio que decía más que cualquier palabra. Enrique Márquez, envuelto en el brillo de sus lujos y en la convicción de que todo podía comprarse, no percibía el peso de su arrogancia, pero a su alrededor el aire se volvía denso, casi eléctrico. Cada uno de sus gestos, el golpetear mecánico de sus dedos en la mesa, la manera orgullosa en que cruzaba las piernas, el ceño ligeramente fruncido, buscaba dejar claro quién mandaba. Sin embargo, al otro lado del escritorio, la niña sostenía su postura con una dignidad que desarmaba. No bajaba la mirada, no titubeaba ni respondía a las provocaciones con hostilidad. Su silencio era puro autocontrol y templanza. Lejos de amedrentarse, parecía analizar cada reacción de Enrique como si fuese un experimento. Había en ella una madurez insólita para su edad, una inteligencia que no necesitaba exhibirse, sino que se manifestaba en la precisión de sus respuestas, en la elección medida de sus palabras y en la serenidad de su respiración. La niña observaba cada pequeño detalle, el sudor frío que comenzaba a brotar en la frente de una de las asistentes, la tensión acumulada en los hombros de Enrique, el modo en que otros evitaban cruzar su mirada por miedo a un reproche. Era como si todo le hablara en un idioma sin palabras. Mientras el millonario disfrutaba de su monólogo autoindulgente, ella mantenía una calma impasible, dibujando en sus labios una sonrisa apacible pero segura, como la de alguien que sabe mucho más de lo que aparenta. Enrique, cegado por su prepotencia, no se daba cuenta de que era él quien, poco a poco, comenzaba a perder el control de la sala. En ese pequeño duelo de gestos y silencios, la niña se erigía como un desafío inesperado a la autoridad que él creía absoluta. El clima emocional era de extrañeza para los presentes, pues nadie acostumbraba a ver a Enrique Márquez tan ignorado en su juego psicológico. Había en el aire una expectación inusual, como si todos intuyeran que aquella niña, con su altura modesta y voz suave, desbordaba una fortaleza invisible. Ella no necesitaba demostrar superioridad, porque la verdadera fuerza la traía por dentro. Y esto quizás era lo más inquietante para el millonario, aunque todavía no pudiera ponerle nombre a esa incomodidad latente. El día avanzó con la meticulosidad de un reloj suizo, y Enrique Márquez retomó su agenda con la misma altivez de siempre, mientras la niña continuaba sentada en una esquina discreta del despacho, como una sombra silenciosa pero presente. Las llamadas telefónicas inundaron la oficina. Su voz, firme y a ratos impaciente, dictaba órdenes que no admitían réplica. Cada decisión parecía ensalzar su autoridad. Reprendió a un gerente por un error mínimo en un informe. Cortó en seco a una asistente que osó sugerirle un cambio y exigió que 3 empleados cancelaran sus vacaciones para atender asuntos urgentes. Para Enrique, la eficiencia era aquello que mantener al personal bajo presión constante, jamás reconociéndoles mérito alguno. Mientras él alternaba entre juntas rápidas, revisaba contratos y firmaba cheques sin siquiera mirar los nombres. La niña seguía observando en silencio. La trataba con la misma indiferencia con que miraría un adorno fuera de lugar.
La ignoraba deliberadamente, apenas reparando en ella más que para lanzar algún comentario sarcástico, como cuando ordenó entre risas que le acercaran una botella de agua a la poliglota, fingiendo admiración ante los asistentes que escondían el desconcierto tras sonrisas forzadas. Nadie se atrevía a defenderla. Los empleados, habituados a la atmósfera hostil, evitaban interactuar con la niña, temerosos de provocar el enfado de su jefe. El vaivén de personas entrando y saliendo del despacho era constante. Enrique mantenía el mismo protocolo intimidante: palabras secas, gestos tajantes, elogios solo para sí mismo y desdén para el resto. A la niña nunca le dirigía más de 2 palabras seguidas, y si lo hacía, era con algún comentario condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor permitiéndole estar allí. Ella, lejos de incomodarse, se limitaba a seguir su ritmo pausado. Anotaba algunos datos en una pequeña libreta, escuchaba con atención y observaba ese mundo tan ajeno, aprendiendo en silencio cómo no tratar a las personas. Así discurrió el día en una sinfonía de soberbia, Enrique consolidando su papel de magnate insensible frente al desfile de empleados ansiosos, mientras la serenidad de la niña se volvía, sin proponérselo, el contraste más revelador de todos. Nadie podía anticipar que, al caer la tarde, esa aparente invisibilidad marcaría el principio del fin para el hombre que creía controlarlo todo. Cuando el reloj marcó las 5 en punto, Enrique Márquez se puso de pie, acomodó su chaqueta entallada y echó un último vistazo al horizonte desde el ventanal. Había esperado ese momento durante meses, la reunión con el empresario más influyente del continente, aquel cuya fortuna y reputación eclipsaban incluso la suya. En su escritorio, un dossier de cuero contenía los documentos finales del trato por el que tanto había maniobrado. Un acuerdo capaz de duplicar sus activos y consolidar su posición en la élite financiera mundial. En su mente, todo era una partida de ajedrez. Cada empleado, cada socio, cada persona en aquella oficina no era más que una pieza que él movía a su antojo hacia la victoria. Mientras ordenaba impecablemente los papeles y daba indicaciones precisas para que la mesa estuviera servida con lo mejor de la cristalería y café de importación, se sentía invulnerable. Los correos de última hora llegaban con felicitaciones anticipadas, y sus asistentes susurraban entre ellos, sabiendo que esa noche Enrique celebraría por todo lo alto. Sonreía satisfecho, seguro de que su reputación bastaba para deslumbrar a cualquier magnate, y repasaba en silencio los halagos que pronunciaría, los términos que exigiría y los límites que jamás estaría dispuesto a negociar. Para Enrique no era solo un contrato, era la confirmación de que el mundo una vez más se rendía ante su ambición. Incluso miró de reojo a la niña, olvidada en una esquina del despacho, sin concederle ni la menor importancia. Para él, en ese tablero, ella no era más que un peón irrelevante, incapaz de alterar el final que ya veía escrito a su favor. La puerta de la oficina se abrió con una suavidad inusual, casi solemne. El silencio se hizo tan espeso que los asistentes dejaron caer la mirada al suelo. Entró un hombre alto, impecablemente vestido, cuyo porte exudaba poder incluso antes de pronunciar palabra. Sus pasos eran pausados pero firmes, y en su mirada azul intensa había una mezcla de serenidad y autoridad incuestionable. Enrique se incorporó de inmediato, forzando una sonrisa segura, levantando la mano para estrechar la del visitante, seguro de que estaba a punto de sellar el acuerdo que ampliaría aún más su imperio. Sin embargo, algo en el ambiente se transformó. Los ojos del magnate no se dirigieron primero a Enrique, sino a la niña que estaba sentada, tranquila, al fondo. El hombre poderoso abrió los brazos y la niña corrió a abrazarlo con naturalidad, como si ese fuera su verdadero hogar entre todas las riquezas del despacho. Los empleados, asombrados, intercambiaron miradas mudas, mientras una corriente de desconcierto helaba por un instante hasta al propio Enrique. La niña, tan discreta todo el día, ahora estaba en el centro de la escena, sostenida con ternura por el hombre cuya sola presencia imponía absoluto respeto. Enrique balbuceó, intentó recomponer su aplomo y titubeó un saludo que no fue correspondido. El empresario más rico del mundo,
el que podía hacer y deshacer fortunas con una firma, se agachó para susurrar algo al oído de su hija en un idioma que Enrique no reconoció. La niña esbozó una ligera sonrisa y asintió. Luego el magnate se giró hacia Enrique, quien, súbitamente, comenzó a notar el sudor en sus palmas y la sequedad en su garganta. El gesto distante del hombre, la formalidad gélida con que tendió la mano y la expresión severa en su rostro eran señales inequívocas de que aquel guión tan perfecto acababa de desmoronarse. Un silencio incómodo pesó en la sala. Los relojes parecieron detenerse. Enrique intentó esbozar una explicación vacilante, pero el magnate alzó una mano, cortando cualquier palabra. Sus ojos, por un instante, reflejaron decepción y algo mucho más fuerte, un juicio inamovible. Sin decir nada más, se sentó junto a su hija. La miró con evidente orgullo y, cuando finalmente habló, fue solo para felicitarla, en perfecto francés, por su valentía y por la lección de dignidad que había dado ese día, haciendo que el corazón de Enrique se hundiera. La humillación fue instantánea, devastadora y en público. Frente a todo su equipo, Enrique presenció cómo el empresario más rico del mundo miraba con frialdad a su alrededor y preguntaba, sin levantar la voz, pero con una firmeza inapelable: ¿Eres tú quien dirigió hoy esta oficina? Enrique, todavía atónito y con el orgullo golpeado, asintió mecánicamente. El magnate entonces, con una calma demoledora, dejó el dossier de cuero sobre la mesa sin abrirlo siquiera. «Me niego a hacer negocios con quienes no entienden el valor del respeto», declaró, antes de tomar la mano de su hija y levantarse de la silla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más afiladas que cualquier despedida. Enrique, en un intento desesperado por salvar la situación, se apresuró a balbucear excusas. Argumentó que no había entendido quién era la niña. Trató de justificar su actitud con el cansancio de la agenda y hasta intentó bromear sobre el malentendido. Pero su interlocutor no perdió ni un segundo de su tiempo. El verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes considera insignificantes, sentenció el magnate sin mirar atrás. El silencio se tornó ensordecedor. Nadie se movía, los empleados apenas respiraban. Enrique sintió cómo el peso de todas sus certezas flotaba en ruinas sobre la oficina. Intentó acercarse, suplicó un momento para explicar que todo había sido una confusión, que haría lo que fuera para enmendarlo. Pero la mirada del hombre y la compostura de su hija cerraron cualquier puerta. Ni un gesto, ni una palabra más para él. La niña mantuvo la misma calma serena del principio, pero ahora su actitud reflejaba la dignidad de quien ha sido defendido por alguien poderoso y justo. El empresario abrió la puerta, salió con su hija y dejó tras de sí un vacío imposible de llenar. Fue en ese preciso instante cuando Enrique sintió por primera vez lo que significa ser verdaderamente invisible y pequeño ante alguien más. Los asistentes, testigos mudos del desplome de su jefe, intercambiaron miradas entre la compasión y el asombro. La noticia del desplante no tardó en expandirse como pólvora por los pasillos y muy pronto por toda la ciudad. La imagen de Enrique Márquez, hasta entonces intocable, ahora quedaba marcada por la arrogancia y el desprecio, flagelado públicamente en el lugar donde había ejercido su ley durante años. Y la lección, aunque dolorosa, había calado hondo. En solo unos minutos perdió lo que años de prepotencia le hicieron creer eterno. Nunca pensó que el precio de su soberbia sería quedarse sin trato, sin respeto y, sobre todo, sin la autoridad que hasta ese momento jamás había dudado en ejercer. La caída de Enrique Márquez fue tan abrupta como implacable. Durante días, los medios se hicieron eco del rechazo histórico. Titulares y rumores recorrían el mundo financiero, señalando a Enrique no por su fortuna ni por sus logros, sino por el fatídico error de haber humillado a la hija del hombre más poderoso del planeta. Sus socios más cercanos comenzaron a distanciarse, temerosos de asociar su reputación a la de alguien que, en solo una tarde, había demostrado una falta inadmisible de humanidad. Los empleados, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, ahora lo miraban con una mezcla de decepción y piedad. Convocado a reuniones que antes lideraba,
Lo recibían con silencios incómodos y miradas esquivas. Los proyectos clave fueron relegados a otros ejecutivos y poco a poco la confianza en su criterio se evaporó. La agenda de Enrique, antes saturada de propuestas y oportunidades, se volvió un mosaico de cancelaciones y encuentros vacíos. Incluso en su vida personal, la soledad se hizo más evidente. Amistades motivadas por el interés se disolvieron. Su círculo se redujo y, en sus largas noches de insomnio, el eco de la voz tranquila de la niña era un recordatorio imposible de ignorar. Por primera vez en su vida, Enrique Márquez tuvo que cuestionar la raíz de su arrogancia y enfrentarse al vacío que deja el orgullo cuando cae. Lentamente, el incidente se transformó en una grieta sobre la que Enrique construyó una reflexión que antes habría despreciado. Entendió que su poder, siempre fundado en el temor y la superioridad, era un castillo de naipes a merced de la dignidad ajena. Aquella experiencia no solo quebró su imagen pública, sino que sembró en él el germen de una humildad desconocida, obligándolo a ver el verdadero valor de quienes, durante años, consideró invisibles. Esta historia es un recordatorio fulminante de que nunca debemos subestimar a nadie, ni juzgar por las apariencias. La humildad no es ausencia de logros, sino sabiduría para entender que todo ser humano, sin importar su edad o posición, merece respeto y consideración. Enrique Márquez aprendió de la manera más dolorosa que tratar con desdén a los demás es un acto que puede volverse en tu contra cuando menos lo esperas. En la vida diaria, a menudo cruzamos caminos con personas cuyas cualidades y realidades desconocemos por completo. Un camarero, una vecina silenciosa, una niña en un salón de espera. No sabemos el peso de sus historias ni los lazos invisibles que les rodean. Dejarse llevar por el ego o la prisa puede cerrar puertas definitivas, mientras que una actitud humilde abre posibilidades allá donde antes solo había muros. El respeto es una forma de mirar al otro con curiosidad y empatía, de reconocer en cada encuentro la oportunidad de aprender. Donde algunos solo ven debilidad, otros pueden descubrir el verdadero poder, el de la dignidad y el valor humano, los únicos patrimonios eternos. Esta lección se aplica mucho más allá de las oficinas. Es un llamado a vivir con los ojos y el corazón abiertos. Si algo nos enseña la historia de Enrique Márquez, es que la humildad verdadera se demuestra sobre todo ante quienes no estamos obligados a impresionar. Cada persona que cruza nuestro camino merece ser tratada con cortesía, independientemente de su apariencia o posición. Cultivar el respeto comienza cuando aprendemos a escuchar antes de juzgar, reconociendo que la inteligencia y el valor humano no siempre se visten de lujo. El peligro de menospreciar a alguien radica en que, al hacerlo, revelamos más sobre nuestra propia pequeñez que sobre la supuesta insignificancia del otro. Solo cuando dejamos atrás los prejuicios, somos capaces de descubrir talentos y oportunidades invisibles para el ojo soberbio. La humildad, lejos de rebajarnos, es el puente hacia relaciones auténticas y aprendizajes inesperados. Practicarla a diario nos permite crecer, sumando aliados y experiencias que nos transforman mucho más de lo que cualquier éxito superficial podría hacerlo. Al final, la verdadera grandeza consiste en mirar a todos con la misma dignidad con la que anhelamos ser vistos. Gracias por llegar hasta aquí y dejarte tocar por esta historia, que nos recuerda el valor de la humildad y el respeto. Si te movió, comparte este relato con quienes creas que pueden necesitarlo y suscríbete a Lecciones X para seguir aprendiendo juntos historias que transforman. Permite que esta enseñanza guíe tus relaciones diarias. Mira a los demás con empatía y apertura, porque en la sencillez y el reconocimiento al otro está la base de todo éxito verdadero. Cada día es una oportunidad para elegir el camino de la grandeza interior. ¿Te animas a recorrerlo con nosotros?